Hola a todos, el día de hoy vamos a tratar sobre la geometría hiperbólica. Bienvenidos una vez más al canal de Aprende de manera divertida con Luz y Luis. El día de hoy les traemos un nuevo video sobre la geometría hiperbólica. Para ello estaremos tratando los orígenes y fundamentos de esta geometría. Para entender sobre la historia de la geometría hiperbólica, nos vamos a retroceder hasta el año 300 a.C., donde el matemático Euclides forma sus 5 postulados en su libro Los Elementos. Y es ahí donde él define el quinto postulado, que trae mucha polémica, y controversia entre los matemáticos. Durante siglos, varios matemáticos intentaron probarlo como un teorema, pero en el siglo XVIII, muchos matemáticos intentan demostrar el quinto postulado a partir de los otros axiomas, sin tener éxito. Sin embargo, los matemáticos como Saccheri y Lambert también intentan demostrar este quinto postulado, pero ellos ya lo hacen por deducción al absurdo. Este es un método mediante el cual se niega lo expuesto en el postulado con la esperanza de llegar a alguna contradicción. Y es ahí donde ellos abren inadvertidamente la puerta a otras geometrías. No es hasta principios del siglo XIX, cuando las teorías empiezan a coger fuerza, es ahí donde el matemático Friedrich Gauss investiga en secreto modelos no euclidianos que contradicen el quinto postulado. Y él es el primero en desarrollar una geometría no euclidiana. Sin embargo, Gauss tenía una importante reputación, un prestigio como un matemático. Por ello, no publicó sus descubrimientos por miedo a parecer en ridículo entre la comunidad matemática, ya que al ser reconocido, si es que estaba equivocado, pues iba a bajar su reputación, ¿no? Por ende, él no publicó por miedo a eso. Pues el matemático Nikolai Lobachevsky, desde 1793 hasta 1856, argumenta sobre la consistencia de esta nueva geometría, pero ya se basa en las fórmulas trigonométricas que había redescubierto tras negar el quinto postulado. Y es ahí que ya se publica formalmente la primera geometría no euclidiana, más conocida como la geometría hiperbólica. Por otra parte, Jonas Bolyai, desde 1802 hasta 1860, estudió por 10 años las consecuencias que se derivan al negar este quinto postulado, ¿no? Por lo cual, en 1832, él publica un apéndice de 26 páginas junto a su padre, desarrollando, sobre la geometría hiperbólica. Sin embargo, la existencia de la geometría no euclidiana aún no se ha demostrado, solamente estaba en palabras, ¿no? Y es ahí que el matemático italiano Eugenio Beltrami logró traducir cada término de la geometría que había publicado Lobachevsky, probando así la consistencia de la geometría hiperbólica con respecto a la geometría euclidiana. Y es ahí donde él publica en 1868 su libro llamado Teoría Fundamental de Espacios de Curvatura Constante. Y es ahí que Beltrami demuestra ya que la geometría es consistente, ya no solamente es en palabras, sino ya hay hechos. Y pues mediante ello, él proporciona una base sólida ya sobre la geometría hiperbólica. Así es como la geometría hiperbólica nace a través del tiempo, mediante el quinto postulado. Ahora estaremos hablando sobre las características que existen entre la geometría euclidiana y la geometría hiperbólica. Entre ellas tenemos el postulado de las paralelas, que nos dice que en la geometría euclidiana, siempre por un punto exterior a la recta, solo va a haber una única paralela. Pero sin embargo, en la geometría hiperbólica, por un punto exterior siempre van a pasar infinitas paralelas. Y también tenemos la suma de ángulos en un triángulo, que nos dice que en la geometría euclidiana, siempre como ya conocemos, la suma de ángulo de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Mientras que la suma de los ángulos en la geometría hiperbólica va a ser menor que 180 grados. Ahora hablemos sobre la curvatura del espacio. En la geometría euclidiana, pues la curvatura ya sabemos, ya conocemos, es una figura plana, es una curvatura cero. Pero en la geometría hiperbólica la curvatura va a ser negativa. Es como una silla de montar. También tenemos sobre las rectas. La diferencia es que en la geometría euclidiana las rectas son extensiones infinitas, pero en la geometría hiperbólica estas se representan no como rectas, sino como arcos o curvaturas, según el modelo que tengamos, ya sea de Poincaré, de semiplano, de Klein, Acá abajo mostramos imágenes, Esta vendría a ser la geometría euclidiana, que ya tenemos el triángulo, las dos rectas, y pues es plano. Mediante acá pues tenemos lo que vendría a ser la geometría hiperbólica. Como ya decía, esto es una forma como de una silla de montar, Tiene una curva, que es diferente a la geometría euclidiana. Estas serían sus características, diferencias que encontramos entre las dos geometrías. Ahora pasamos a ver sobre los conceptos básicos de la geometría hiperbólica. Entre ellos tenemos lo que vendría a ser la recta, el plano, puntos, paralelas. ¿Qué nos dice? Pues la recta en una geometría hiperbólica va a ser representada a menudo como arcos, ya lo había mencionado, de círculos o líneas dentro de un disco, que obviamente van a ser perpendiculares al borde del disco, que se extienden infinitamente. Mediante el plano en esta geometría hiperbólica, más hablando sobre el método de Poincaré, se delimita por un círculo. Ahí observamos, que tenemos un círculo y tenemos dos rectas, que son rectas circulares. Estas de acá son secantes, ya que se intersecan. Mediante que acá tenemos dos rectas paralelas que no se intersecan. Y acá tenemos ultraparalelas, que ya están muy lejos. Más adelante lo voy a explicar mucho mejor. Tenemos también los puntos, En una geometría hiperbólica, los puntos son puntos usuales dentro del disco. No se utilizan puntos en el borde. Hablando en el método de Poincaré, pues están dentro de ese plano circular. Dentro, no al borde. Tenemos las paralelas también, que nos dice que es dado un punto y una recta en el disco, existen infinitas rectas que pasan por el punto y no intersecan a la recta dada. Es decir, se acercan, pero no se tocan. Como ya mencionábamos, Ahí en la imagen observamos un círculo y tenemos dos rectas paralelas, otra recta ultra paralela, que lo vamos a ver adelante. Ahora estaremos representando los conceptos básicos de la geometría hiperbólica. Hablábamos de los puntos, ¿Qué nos decían los puntos? Pues los puntos son aquellos que están dentro, en este caso del disco de Poincaré, que está representado por un círculo, Jamás va a ser un plano. En este caso tengo 3 puntos que están dentro de este círculo y estos vendrían a ser los puntos hiperbólicos. Pero si yo pongo acá el borde, no vendría a ser un punto,
Ahora hablamos sobre las rectas, ¿no? ¿Qué decíamos? Que las rectas hiperbólicas son curvas. Acá tenemos una recta curva que van a estar pasando por dos puntos y van a ser perpendiculares al disco exterior, en este caso E y D, son perpendiculares. Si yo muevo estos puntos, siguen avanzando, ¿no? O sea, no se despegan, son perpendiculares. Entonces, esta es una recta hiperbólica. Hablamos sobre las rectas paralelas, ¿no? A ver cómo será una geometría hiperbólica. Pues, ¿qué hacemos? Solamente trazamos más líneas hiperbólicas. En este caso, a ver, yo trazo acá otra. Tenemos acá una. Esta es una línea paralela. ¿Qué decíamos de las líneas paralelas o rectas paralelas? Que por más que yo mueva, jamás se van a cruzar. En este caso tengo dos, pues esta de acá con la otra línea no se van a cruzar, van a mantener ahí su y por lo tanto estas vendrían a ser paralelas. ¿Qué decíamos? Una característica fundamental de la geometría hiperbólica es que hay varias rectas paralelas. Vamos a ver, si yo trazo a ver acá uno y acá otro, pues tenemos aquí otro, ¿no? Esto es paralela a eso. Si yo trazo acá otro a esto, igual tenemos otra paralela, que jamás se van a juntar. Se van a acercar, sí, pero no se van a intersecar. Tenemos varias paralelas. Hablábamos de una línea ultraparalela. A ver, vamos a ver ahorita cuál es la ultra. Tenemos acá, por ejemplo, esta vendría a ser una línea paralela, está casi cerca. Pero esta de acá ya es ultra, porque jamás de los jamases se van a cruzar estos dos. Esta de acá con esta de acá jamás. Y esta es ultra paralela ya porque está lejísimos. En cambio, esta es una recta paralela, ya que está cerca, pero igual son paralelas, ¿no? También hablábamos sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que siempre van a ser menores que 180 grados. Vamos a demostrar, quizá no es cierto, ¿no? Entonces yo pongo mis 3 puntos, donde sea, y pues hago mis segmentos, ¿no? De aquí y aquí. Ahora quiero saber, pues, cuánto mide cada ángulo. Si realmente al sumar todos los ángulos me da menos que 180. Medimos ahora. Ahí tenemos las medidas de los 3 ángulos. Si yo sumo todo eso, ¿será igual a 180? A simple vista ya se sabe que no es igual a 180. Pero vamos a calcularlo, a ver. Yo pongo aquí que el total va a ser igual a la suma de los ángulos A más B y más G, porque acá me está dando A, B y G, ¿no? No puedo sumarlo. ¿Cuánto me da? Que dice que la suma de todos esos ángulos es 152. Entonces, es menor que 180. Si yo junto, va a crecer más. Pero jamás va a llegar a 180. Se acercará, sí, pero no va a ser 180 grados. Si yo extiendo ya tengo estos puntos, vemos que se disminuyen, ¿no? Que son menos ya. Eso sería todo por mi parte. Espero que me hayan comprendido sobre la representación de la geometría hiperbólica. Estaré pasando a continuación a mi compañero para que le explique sobre los modelos que existen en la geometría hiperbólica. Hola, ¿cómo están? Ahora para poder continuar con este tema tan extenso y maravilloso y fabuloso a la vez, vamos a hablar de lo que es el modelo de Poincaré, básicamente enfocándonos en lo que es modelos de la geometría hiperbólica como parte 1. Si es que nosotros hablamos de estos modelos de la geometría hiperbólica, tenemos que hacer mención a Poincaré, el famoso disco. Bueno, para hablar de lo que es el disco de Poincaré, podemos hacer muchos paralelos entre la geometría euclidiana, que por sí ya la conocen, y la hiperbólica. En el modelo neto de Poincaré, todo espacio hiperbólico está representado dentro de un disco, como se puede observar. Ahora, este disco pues tiene la particularidad de ser de radio 1. El borde del disco representa el infinito. Dentro de este disco se van a cumplir los postulados de Euclides, las que ya conocemos con normalidad. Sin embargo, se cumplen todas, pero hay una excepción, ya que el quinto postulado pues no va a estar presente dentro del disco de Euclides. Y si hacemos un poquito más de memoria, pues nos referimos al quinto postulado, al de las paralelas, ¿no? En ese sentido, si nosotros hablamos del vasto mundo de lo que es el disco de Poincaré, nosotros podemos hacer trazos de una línea recta que pase por 2 puntos, como podemos ver por acá, infinitas rectas, ¿no? Podemos también prolongar una línea recta indefinidamente a partir de una recta finita. Son cosas espectaculares que solamente tiene el disco de Poincaré. Se puede trazar una circunferencia con centro y radio dado, y así vamos a descubrir a lo largo de este video pues muchas otras características más. Pues entonces vamos a analizar lo que es el disco de Poincaré. El disco de Poincaré tiene algunas características, en este caso características muy importantes que nosotros tenemos que conocer, como por ejemplo, las sumas de sus ángulos internos de un triángulo siempre, pero siempre van a ser menores a 180 grados. ¿Pero eso por qué? Pues lo vamos a pasar a demostrar más adelante en un aplicativo muy conocido ya para todos. Más sorprendente aún, si nosotros tenemos dos rectas con direcciones distintas, pueden ser paralelas. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Ya que el modelo de Poincaré permite visualizar estos aspectos de la geometría, ¿ya? Pero al estar todo en un espacio dentro de un disco, las líneas que en realidad son rectas son percibidas como curvas. De ahí que se les llame geodésicas. Y la métrica que nos mide, que nos permite medir estas distancias dentro del disco de Poincaré no van a ser euclidianas. Perfecto, vamos a pasar a demostrarlo con ejemplo para poder comprenderlo mejor. Bien, para poder nosotros trabajar lo que es la geometría hiperbólica, lo primero que vamos a hacer pues entrar en el navegador y introducir el siguiente enlace, o directamente también lo pueden descargar en su ordenador para que lo puedan trabajar con normalidad. De esta forma es que vamos a enfocarnos en lo que es la geometría hiperbólica. Bien, tenemos aquí el disco de Poincaré, y para nosotros poder crear puntos, en este caso pues vamos a seleccionar de la siguiente manera, creando 3 puntos dentro del disco de Poincaré. Y una de las razones que ya nosotros hemos llegado a hablar, pues y ahora lo vamos a demostrar, es vamos a trazar una recta, esto en este caso con la primera parte de hiperbólica.
o líneas hiperbólicas, y nótese que nosotros podemos encontrar siempre las rectas de esta forma. Es por eso que esas particularidades que ya habíamos hablado con anterioridad vienen a ser parte pues, de este disco de Poincaré. Si nosotros movemos estos puntos, nótese que siempre esta recta, que van a ser simplemente líneas ovaladas como ustedes pueden ver, ¿no? O cuerdas, ¿se dan cuenta? Siempre van a mantener en este caso el tema de la perpendicularidad en los puntos E y D. Recordar que siempre esos puntos que tienen hasta en esa parte en el infinito siempre van a ser perpendiculares. El concepto de paralelismo en la geometría, recordar que significa que dos rectas no se pueden cortar. Por ejemplo, en la geometría hiperbólica, pues estas rectas, estas rectas, pues, tanto para HG o eje que está formando, se están cortando siempre en este punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos observar, esta vendría a ser una recta, pues, secante, y no estaría cumpliendo con ese término de lo que es el paralelismo. Pero, en ese sentido, ¿qué pasa si nosotros, pues, ponemos una recta por acá? Vemos que no se pueden cortar. Es cuando sí, de por sí en la geometría, pues, hiperbólica, estaríamos encontrando que tanto la recta AF como la BC van a ser paralelas, pues, simplemente a J. Pero, siempre y cuando no se estén cortando en un punto. De ese modo, también, no solamente van a existir, pues, dos paralelas, van a existir muchas paralelas, por lo cual lo podemos demostrar a continuación. Paralelas por acá y paralelas por allá, infinito. Uno de los resultados que nosotros podemos encontrar en la geometría hiperbólica es que los triángulos dentro de la geometría hiperbólica nunca van a sumar 180 grados. A ver, vamos a definir en este caso 3 puntos, creando pues dicho triángulo. Vamos a demostrar que efectivamente no van a sumar 180. Para ello vamos a construir segmentos hiperbólicos con la siguiente función, para nosotros construir pues ese triángulo. Lo vamos a hacer de este punto y a este punto, y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir los ángulos de nuestro triángulo, para lo cual vamos a usar ángulo hiperbólico como función y vamos a medir. Para empezar vamos a medir el primer ángulo, ya que es el ángulo A y nos dice que mide 28. Igualmente para el ángulo B, 32, y para el ángulo C. Y tenemos los tres valores de los tres ángulos que podemos encontrar en nuestro triángulo hiperbólico. Una vez viendo ello, pues nosotros ahora lo que tenemos que hacer es constatar de que no sumen pues estos ángulos 180. Lo vamos a hacer directamente pues por aquí. ¿Ya? Vamos a irnos a esta sección y vamos a poner pues total. Total, en este caso sumaremos pues no, A más B más G. Muy bien, y como se pueden dar cuenta pues simplemente la suma de estos va a ser de 93. Ni siquiera llegan a 100, lo cual está demostrado que nunca van a sumar 180. Pero de eso de por sí pues no nos dice que nunca van a sumar. Tal vez en algún punto sí van a llegar a sumar, ¿no? Así que vamos a contrastar esto. Para ello vamos a mover pues nuestros puntos. Ustedes pueden ver, si movemos por acá se sigue manteniendo y nunca llegarían a sumar 180. Nunca, pero nunca van a sumar 180. ¿Y qué pasa si nosotros pues más lo acercamos hasta el punto medio? Nótese que se van a tratar de acercar siempre a lo que es 180, pero nunca van a llegar a la suma de 180. Otra de las particularidades que nosotros podemos encontrar, al igual que en la geometría euclidiana, es que nosotros en la geometría hiperbólica podemos trazar las conocidas mediatrices de segmentos. Para ello vamos a trazar dos puntos, tales como estos, y trazar el segmento que los une. Para poder hacer ello, pues nosotros ahora vamos a usar círculo hiperbólico, lo siguiente, y vamos a hacer un círculo con centro en B y que pase por A, de igual manera con centro en A y que pase por B. De ese modo podemos ver que estos dos círculos se van a intersecar en dos puntos, y vamos a enmarcar esas dos intersecciones, en este caso será el punto C y el punto B. Y ahora vamos a trazar pues esa recta, ¿no? Esa línea hiperbólica de ambos puntos. De igual forma pues vamos a mover los puntos para ver cómo se comportan, en este caso, fíjense por aquí, cómo se comportan estos. Asimismo nosotros vamos a hallar los puntos de intersección de esta recta y esta recta. Y vamos a comparar si este ángulo pues simplemente se corta en ángulos rectos. Con la herramienta ángulo hiperbólico, ¿no? Vamos a comparar si efectivamente, pues como pueden ver, mide 90 grados. Asimismo también vamos a comprobar si este punto pues es el punto medio de ambas distancias. Así que con la herramienta de lo que es distancia hiperbólica vamos a medir desde este punto hasta este punto y tendremos que es 0.81, y asimismo también desde este punto hasta este punto. Y como pueden constatar pues ambas distancias son iguales, así que vendría 100% a ser comprobada la distancia del punto medio en caso del punto G. Y todo ello pues, aunque nosotros modifiquemos un poquito lo que es la construcción, fíjense que siempre va a ser constante, siempre van a ser iguales, ¿no? Como pueden ver. Excelente. Bueno, eso y muchas cosas más, como bisectrices, como incluso ángulos secantes y todo, y un sinfín de cosas más nosotros podemos construir dentro de lo que es el disco de Poincaré. Son cosas que a la larga pues se van a estar viendo en futuros videos. De momento, hasta ahí tenemos demostrado toda la parte de la teoría que hemos trabajado. Bien, ahora para continuar vamos a hablar de lo que es el modelo del semiplano superior, y en este caso lo vamos a tomar como los modelos de la geometría hiperbólica, parte 2. Y necesariamente tenemos que platicar sobre lo que es el modelo del semiplano, ¿ya? En este caso vamos a comparar, hacer una comparativa entre dos aportes de dos genios, ¿ya? En este caso de Poincaré y el modelo de Klein.
Si que hablamos en específico del modelo de semiplano, pues tenemos que entender que el modelo de un semiplano, en este caso de Poincaré, se originó con Eugenio Beltrami, que lo utilizó junto con el modelo de Klein, que también para ello pues hemos contrastado para poder hacer una pequeña comparativa entre ellos dos. Y el modelo del disco de sí, de Poincaré, debido simplemente a uno grande, a uno reconocido que vendría a ser Riemann. Pero todo ello ¿para qué? Para demostrar que la geometría hiperbólica era consistente. ¿Consistente con qué? Pues simplemente tenía consistencia con la geometría euclidiana. Es así que nosotros vamos a pasar a hacer una comparativa entre estos dos modelos. Ya, y para hacer pues una comparativa entre estos dos modelos, vamos a destacar todos los aspectos fundamentales de cada uno de ellos y al final tener pues un consorcio designado ya sea de igualdad o de superioridad para cualquiera de estos aportes. Pero de por sí aprovechemos de todo lo que nos ofrecen estos dos genes y vamos a proceder a trabajar desde ese marco. Entonces, si hablamos del semiplano de Poincaré, en la parte izquierda tenemos todas las características del semiplano de Poincaré. Ya, vamos a considerar, para empezar, dos aspectos fundamentales. Tenemos que recordar estos aspectos para poder comprender. A ver, cuando hablamos del semiplano de Poincaré, se basa en los puntos en el semiplano superior, como se puede observar por acá. Tenemos varios puntos dentro de un semiplano superior. Este modelo pues consiste en que todos los puntos en el semiplano superior, como se puede observar por aquí, sin incluir los puntos del eje real, ¿no? Las rectas en este modelo son semicircunferencias euclidianas, y eso ya lo hemos podido ver en los ejemplos anteriores que lo hemos hecho en el software GeoGebra, cuyos centros van a estar siempre sobre el eje real. Eso también es correcto. Y las semirrectas euclidianas verticales, que de por sí se debe conocer según Euclides, ¿no? Podemos considerar como semicircunferencias de radio infinito, que también ya lo hemos tocado en pautas anteriores y ya lo conocen. En ese sentido lo mencionamos para poder recordar todo ello. Entonces, consideremos una hipérbole equilátero de dos hojas, como podemos ver por aquí. ¿Para qué todo ello? Pues si nosotros cogemos la intersección con el plano, en Z en este caso, ¿no? Sería en Z igual a 0, perfecto. Va a ser vacía, pero si tomamos esa proyección estereográfica de la hoja superior, obtenemos el modelo de disco de Poincaré. Algo muy interesante que también teníamos que mencionar. Entonces, ¿qué pasa con este disco? Pues el famoso disco que ya le hemos estado hablando, ¿no? Sabemos que va a consistir en un disco abierto, en este caso, como se puede observar por aquí, donde los puntos de la hoja superior del hiperboloide son puntos de disco y las rectas curvas generadas al intersecarse, pues van a generar planos que pasan por el origen. Es por eso que se van a proyectar en arcos de circunferencia, como ya lo hemos estado hablando, y van a intersecar ortogonalmente con la frontera del disco en su interior. Recuérdense pues esa palabra ortogonal, porque lo vamos a poder hablar a lo largo de todo este video. Entonces quiero que consideremos dos aspectos fundamentales. Todos los diámetros van a ser rectos. Para empezar, todos los diámetros tienen que ser rectos. Como pueden ver por aquí, pues podemos trazar una infinidad de diámetros. En este caso, trazamos unos 3 diámetros para poder constatar lo que nos dice que van a ser rectos. Y efectivamente son rectos, ¿no? Y como siguiente aspecto importante también a considerar en cuanto al modelo del semiplano de Poincaré, es que en sus puntos de intersección, sus respectivos radios van a ser perpendiculares. Podemos ver en la imagen que tenemos dos puntos de intersección, tal sea por aquí y tal sea por allá. Pues si es que nosotros hacemos un ampliamiento de esta imagen, pues vamos a encontrar dicha intersección que van a cortar ortogonalmente. Ortogonalmente, pues simplemente hace mención que el arco del círculo que está dentro de ese interior van a representar una recta de 90 grados, ¿no? La asimilación de círculos que cortan ortogonalmente, y son características que ya lo hemos tratado, ya lo hemos visto. Entonces, para poder hacerlo, pues una comparativa con lo que es el modelo de Klein, hablemos del modelo de Klein. El modelo de Klein se basa simplemente en lo siguiente, que los puntos del interior del círculo representan los puntos del nuevo plano hiperbólico. En todo ello, pues se va a basar el modelo de Klein. Y cuando nosotros hacemos énfasis en ello, pues podemos encontrar lo siguiente, que si hablamos de esos puntos que van a representar un nuevo plano hiperbólico, como pueden ver en esta imagen, pues podemos tener que P está en el plano hiperbólico. Ya nosotros conocemos dicho plano hiperbólico, pero nótese algo, que Q, en este caso el punto Q, pues no está en el plano hiperbólico, porque estarías perteneciendo al infinito, como ya lo habíamos mencionado en el disco de Poincaré, ¿no? Note entonces que estos puntos de la circunferencia no van a ser parte de este plano hiperbólico. Vamos a proyectarlo en esta imagen. Estaríamos encontrando con una cuerda de un punto a un punto. En este caso A y B estarían perteneciendo pues a esa gama del infinito dentro de un disco de Poincaré. Una cuerda es un segmento, ¿no? Hay que recordar que van a unir dos puntos, tanto A y B, que están en la circunferencia, como se puede observar. Entonces, este segmento, si es que nosotros lo vemos desde este punto, ¿no? Sin los puntos terminales de esa cuerda abierta, A, B y CD, como se puede observar en la siguiente imagen, van a ser cuerdas, pues como ya había dicho, abiertas, ¿no? A ver, ¿cuándo entonces se conoce que puede ser una cuerda abierta? Nosotros cuando hablamos de una recta en este modelo, en este caso va a ser una cuerda abierta cuando dichas cuerdas van a ser rectas, pero en el plano. O sea, todo está cumpliendo, y por eso que nosotros podemos encontrar dichas cuerdas rectas en este plano, y podemos encontrar ya creadas cuerdas, ¿no? Abiertas. En ese sentido, tenemos que hacer mención también de algo muy importante, de lo que es cuando nosotros trazamos dos rectas paralelas. En el caso de Klein, opera de una forma distinta. Entonces, si nosotros podemos trazar, en este caso, dos rectas paralelas, como se puede estar observando en la imagen, L1 y L2. Pero nótese que ambas pasan por P. Allá hay un punto P, pues ese punto P viene a ser la parte de la cuerda, no, el punto en el que estén partiendo ambas paralelas, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos este tipo de situaciones, vamos a encontrar dos casos particulares. L y M, para empezar, en la siguiente imagen por aquí,
no van a, bueno, van a ser paralelas siempre y cuando no encuentren o no se encuentren dichas rectas paralelas. Y si en el caso pues no se encuentran, pues vamos a encontrar que simplemente ellas van a ser paralelas. No tiene que haber puntos de intersección ni nada de ello. L y M también no pueden ser paralelas en el caso se puedan cruzar. Algo similar o algo parecido a lo que nosotros habíamos hablado con el modelo del semiplano de Poincaré. Bueno, son diferencias que a la larga nosotros podemos entender como refuerzo o como competencia para uno de los modelos. Pero sepas que por sí ambos modelos pues aportan a lo que es la geometría hiperbólica. Para ello vamos a tratar de poder comprenderlo un poquito más utilizando el software GeoGebra. Bien, para poder hacer la siguiente aplicación en el caso del semiplano de Poincaré, podemos usar el siguiente enlace, que lo pueden ver por acá, o descargarlo de igual manera en su ordenador y lo pueden trabajar en su computadora. De ese modo vamos a extenderlo de esta forma, para que se pueda observar. Lo primero que vamos a hacer pues es crear dos puntos, con lo cual vamos a crear puntos de la siguiente manera, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos trabajar, ¿no? Y seguidamente pues vamos a trazar lo que es una mediatriz de ambos puntos. No nos interesa hasta qué punto parta en el eje Y, lo que nos importa es hasta qué punto parte en el eje X. En ese sentido, como nos importa tanto, vamos a marcar la parte de intersección que tiene con el eje X. Ahora vamos a crear pues una circunferencia. En este caso estamos hablando de una circunferencia que estamos trabajando, ¿no? En el plano. Lo vamos a hacer de este punto a cualquier punto, como se puede ver. Trazado pues esa circunferencia, lo que vamos a hacer es buscar los puntos de intersección, ¿no? Como se puede ver, en este caso entre el círculo y nuestro eje, que es lo más importante, que es lo único que tenemos que trabajar, ¿no? Una vez teniendo todo ello, pues vemos que ya no nos sirve algunos aspectos, como por ejemplo lo que es el círculo, ¿no? Vamos a simplemente ocultar el objeto y tampoco ya la mediatriz, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer para poder ver las particularidades de este inmenso pues modelo, vamos a hacer lo siguiente, para lo cual iremos para enmarcar un arco 3 puntos. Será el arco punto 1, punto 2 y bueno, lo vamos a hacer punto 3. Lo que vamos a hacer ahora pues es crear una nueva herramienta, para lo cual pues vendremos por aquí y en la sección de herramientas pondremos que crear una nueva herramienta. Y en ese sentido, para nuestro objeto de salida, pues nosotros buscaremos el arco de AE, ¿no? Que está formado por estos 3 puntos, recordad. Pues tenemos pues lo que es los objetos de entrada, y en este caso pues pondremos todo esto, ¿no? El eje X, el punto A y el punto B. Posterior a ello pues podemos crear el nombre, ¿no? En este caso nosotros vamos a poner recta hiper. Y lo que vamos a hacer pues simplemente poner concluido. Y me dice que hemos creado una herramienta y aparecen las herramientas con las que vamos a trabajar. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. En principio pues, a ver, vamos a tomar la flechita para poder ver si efectivamente nosotros haciendo un par de parámetros como estos, pues sigue manteniéndose la intersección con el eje, ¿no? Y entonces pues nos damos cuenta que podría ser una semicircunferencia única, ¿no? Que es lo que se ha estado buscando. Y ahora voy a poner pues estos puntitos nuevos. Se van por acá, por acá. Y ahora pues nos vamos a dirigir a la herramienta que hemos creado, ¿no? Vamos por acá. Y tenemos que recordar que siempre lo que habíamos quedado es marcar nuestra recta, pues marcaremos nuestra recta y los dos puntos. De ese modo, pues ustedes pueden ver otra semicircunferencia única. Y como pueden ver, si es una recta única, son dos rectas que prácticamente no dependen de nadie, ¿no? Por lo cual pues nos dice que la herramienta es totalmente funcional. Y entonces pues nosotros para el modelo de lo que es el plano superior, ¿no? En cuanto a Poincaré, hemos encontrado, ¿no? Como pueden ver ustedes, dos rectas que no se pueden cortar. Así que sería el concepto de paralelismo en cuanto al modelo de Poincaré. Bueno, eso sería todo por parte de Poincaré. Nos vemos en futuros videos, para lo cual podemos seguir trabajando más el tema de lo que es la geometría hiperbólica. I love my